Buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre la historia del baloncesto. La historia del baloncesto se remonta desde el siglo XIX por una persona llamada James Naismith, que nació en Mississippi, Canadá, en 1861. Era un profesor de educación física en la Universidad de Springfield, Massachusetts. En 1991 se vino creando un juego, pero el juego se basaba en algo que él había jugado desde antes, que se llamaba Pato sobre la Roca, que se trataba de un objeto sobre la roca que había que darle con una pelota. El, y entonces así, bueno, el baloncesto lo vino incorporando en 1991 porque en ese tiempo en la universidad todos los juegos o los ejercicios para la salud física de uno se daban al aire libre, pero en ese tiempo estaba un duro invierno en la universidad y no se podía hacer ejercicios afuera. Entonces hizo un deporte que sería bajo un techo. Entonces se le vino a la cabeza ese tipo de deporte. Fue jugando así bueno, él comenzó con un balón de fútbol, porque en entonces no habían balones como los que hay ahora diseñados solo para el deporte de baloncesto. Entonces luego en 1896 incorporó una canasta para encestar. Luego la canasta la puso en una barandilla alta de las canchas, como ahora las conocemos como las canastas. Y así fue jugando. En ese entonces tenía 18 estudiantes, pero lo dividió en dos equipos y cada equipo era de 9. Ya al principio del siglo XX lo bajó a 5 jugadores por equipo, como ahora lo conocemos. Y fue poco a poco. Luego también incorporó en la canasta un tablero, porque si no se podía, el balón no tenía buena entrada. Luego de incorporar el tablero, existió la jugada llamada rebote, como todos los jugadores de baloncesto lo conocemos. Ya como en 1936 se crea una Federación Internacional de Baloncesto llamada FIBA, que es la que controlaba los Juegos Internacionales de Baloncesto en los Juegos Olímpicos en Berlín. Quienes compitieron en ese entonces fueron Argentina, Checoslovaquia, Grecia, Rumania, Estados Unidos y Canadá, que la gran final fue Estados Unidos con Canadá, que Canadá perdió la final y Estados Unidos la ganó. Y luego en 1946 se funda la NBA, pues como la conocemos. Habían equipos como el Celtic, que en ese entonces el Celtic era el que como de 1953 a 1970 fue el equipo que más dominó la liga de la NBA con 17 títulos. Y después fueron ganando como los otros equipos, Chicago Bulls, los Lakers y los Warriors, y etcétera. Pero los Celtics fueron el equipo, y sigue siendo el equipo con más títulos. Y luego, después de la NBA, en 1970, por una persona, un profesor de educación física, Renato Williams Jones, incorporó a los Juegos Olímpicos el baloncesto femenino, para que así también las mujeres jugaran baloncesto en los Juegos Olímpicos. Y al paso del tiempo vinieron apareciendo más jugadores, como en los 80 Michael Jordan, Mike Johnson y Shaquille O'Neal, todos jugadores. Y el baloncesto es la verdad, James Naismith, este juego lo creó porque como aquel entonces los juegos eran como los métodos de antes eran el método alemán y los autónomos, y eran de juegos de fuerzas, o sea, habían lesiones drásticas en los jugadores. Entonces el baloncesto es un juego donde no debe haber tanto contacto físico.
y debe tener habilidad con las manos, o sea, tiene que tener habilidad con el balón con las manos. Y poco a poco incorporó las 13 reglas que están en un museo, creo que está en la Universidad de Massachusetts. Y bueno, solo eso le venía a hablar sobre la historia.